Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación económica financiera de nuestro país con las voces de los expertos, de quienes conocen a profundidad el tema del presupuesto del país, con un análisis objetivo que nos va a permitir tener un panorama de lo que nos espera en este final de año, donde, ojo, normalmente hay un gasto alto y lo que depara para Honduras y para su sociedad en el 2024. Doctor Mauricio Díaz Porter, siempre es un gusto saludarle y que nos acompañe para hablar de país y orientar desde un punto objetivo que maneja el Foro Social de la Deuda Externa para Honduras sobre la situación financiera de la nación. ¿Cómo estamos cerrando, doctor? ¿Qué se proyecta en medio de todas estas dificultades que vivimos en la región, en la Europa del Este y ahora en el Próximo Oriente? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. De hecho, puedo decir que habemos ya varias generaciones que no hemos visto la luz del túnel, que toda la vida cerramos nuestros años en una situación que suele ser, cuando nos va bien, parecido al del año anterior y regularmente con un deterioro de la situación, particularmente lo que tiene que ver con acceso a alimentos, salud y por lo tanto lo que tiene que ver con acceso a ingresos. Pero ahora el año tiene, además de sus propias circunstancias nacionales, que ya de por sí pesan de manera sobredimensionada en muchos aspectos, ahora también hay un contexto internacional muy fuerte y sin duda también en el contexto internacional, además de lo que más conocemos, hay efectos que no se miraban tan claros, que tiene que ver como por ejemplo con los cambios de temperatura, con las inundaciones, con sequías. Pero de hecho no se puede negar que las condiciones de empobrecimiento del país son muy fuertes. De hecho, voy a incorporar un término que no es necesariamente académico, pero prácticamente la pobreza se ha estabilizado o estancado de tal forma que los indicadores hasta ahora es que más de 7 personas de 10 pues están en una condición que nosotros llamamos de empobrecimiento y esto ya tenemos varias décadas para pensarlo y no hemos podido resolver un problema a pesar de que ya andamos cerca de miles de millones. En realidad, hace algunos años habíamos hecho una proyección que habíamos gastado en nombre de la pobreza más de 800.000 millones de lempiras en diferentes cambios de lempira frente a monedas duras, y eso nos hace pensar que efectivamente sí tenemos una condición demasiado fuerte. Y hay una aseveración que tuvimos la oportunidad de plantearla en el marco del G16 y hace algunos meses me ofrecieron la oportunidad de comentar lo que el Fondo Monetario Internacional en Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras decían. Y tuvimos el atrevimiento de plantear algo que la mayoría de las personas que nos ven y escuchan estarán de acuerdo. Y es que la poca estabilidad microeconómica de la pequeña empresa, de las familias y de la macroeconomía, que es básicamente del gobierno, no se debe a las políticas públicas, sino principalmente a las remesas. Y esto es un asunto que nos dice muy claramente hacia dónde orientar la nueva política pública, porque lo que hemos visto es que todos los días hay una salida gigantesca de personas. ¿Y por qué estas políticas para la reducción de la pobreza, con los números que se están planteando ahora mismo, nunca tuvieron impacto? ¿En qué se falló? Porque seguimos con un ciclo repetitivo, doctor. Bueno, en una parte habrá que reconocer también que en todos los presupuestos públicos se incluían unas cantidades muy grandes de dinero
para combatir la pobreza. Pero cuando uno iba al detalle, se encontraba de que todo lo que tenía que ver con salud, educación, vivienda, etcétera, cosas que sin duda afectan los temas de pobreza, pues eran lo que realmente absorbían el recurso. Pero dinero para la gente pobre prácticamente nunca ha habido. Dinero para la creación de empresas prácticamente nunca ha habido. Y aquel dinero que estaba orientado, por ejemplo, a la infraestructura vial, a la infraestructura portuaria, a la infraestructura sanitaria o de educación, pues toda la vida tenía un sesgo de que iba a beneficiar o benefició a alguien, a familias y a personas. En resumen, en nombre de la pobreza se consiguió mucho dinero, se gastó mucho dinero y por eso tenemos esos indicadores. Y sobre esto sí ha habido un silencio, y lo diré de una manera muy dura pero respetuosa, un silencio cómplice de un sector de la cooperación internacional al cual nosotros le decíamos aquí en Tegucigalpa y en Washington que era necesario reorientar el presupuesto y que si el presupuesto no lo reorientábamos de forma tal que beneficiara a la mayor parte de nuestra población, pues bueno, no solamente es que la pobreza iba a crecer, sino que íbamos a tener millones, en este caso ya más de 1.100.000, viviendo fuera del país. Se traficó en nombre de la pobreza, con complicidad de muchos. Visto esto, doctor Mauricio Díaz Burdet, cuando estamos a las puertas de la discusión, o por lo menos en etapa de socializar el nuevo presupuesto de la República, donde esos renglones para reducción de la pobreza siguen estando, ¿cómo deberán plantearse con programas efectivos? Sí. Bueno, nosotros hacemos una propuesta que tiene ya muchos meses y es que ya en el área del uso del presupuesto se requiere tener un método científico para asignar los recursos. Usted va a encontrar ahí sectores y personas que se les proporciona hasta vestimenta que no se hace en Honduras, que se les proporciona financiamiento para su hospital, que se les proporciona recursos increíbles todos los años, pero las escuelas están cayendo, las niñas y niños reciben muchas veces clases en el piso, en la Universidad Nacional no se le entrega, y creo que la única excepción fue la administración del expresidente Zelaya, el 6%, pero hay sectores que entonces obtienen con su influencia o su poder recursos que en otros sectores se requieren de manera urgente. Yo no puedo explicarme éticamente, y menos como profesional de las ciencias económicas, que haya una fila de 12 cuadras para pedir una cita en la que la respuesta quizás sea algún día tendrá la cita médica y que algún día podría haber algún medicamento, mientras hay ostentación en otros sectores que parecieran son intocables y sobre los cuales uno tiene que decir, bueno, no es que su servidor esté en contra de alguien en específico, es que lo que hay que hacer es usar bien el dinero como la mayoría de las personas pensamos que es una necesidad, usar bien el recurso que siempre es escaso. Por mucho que digamos que el presupuesto es grande, que es gigantesco, que es cierto todos los años crece, comparado a las necesidades que hay en el país, se queda pequeño. ¿Qué han encontrado ustedes recientemente? ¿Han hecho una evaluación? ¿Van a seguir en un proceso de análisis? Porque hay aspectos estrictamente complejos que para ustedes los economistas y los especialistas debemos decir, resulta difícil el análisis, no digamos, para los diputados que al final aprueban lo que se mandó, con todo el respeto posible que podemos tener para ellos, pero solo levantan la mano. De hecho, lo que nosotros hemos encontrado es una repetición de lo que hemos encontrado en por lo menos 15, 20 años. Es decir, el presupuesto ya tiene dueño. Eso quiere explicarse de alguna forma que
que en términos simples intentaré de mi parte hacerlo. Y es la mayor parte de la asignación de recursos es para pagar intereses y capital de un sobreendeudamiento desmedido y que otra vez vale pensar aquella expresión que había en un puente de Tegucigalpa cerca de la UNA que decía, ¿y dónde está el dinero? Porque uno dice, si se endeuda, pues que sea para endeudarse para tener cosas, para hacer infraestructura, para crear empleo, pero se disipó. Y no hay culpables. ¿Seguiremos con deficiencia en la inversión pública con lo visto hasta hoy? Sí, así como está diseñado, no solamente tiene un bajo nivel de asignación, que responde también a una baja capacidad de ejecución. De hecho, no hay nadie que desconozca que la ejecución en la inversión pública es baja, que esa capacidad de ejecución es un problema permanente de todas las administraciones y que esta, por mucho que hayas puesto en su plan de gobierno y en las partes de campaña e inicios del plan de gobierno, ya no había manera de poder esconderlo. No hay forma de decir que la ejecución de la inversión pública es buena. En realidad, Honduras tiene tal vez 2 carreteras en más o menos buen estado. El resto de la infraestructura, habrá que decirlo, es realmente peor de la que uno puede imaginar. Y ahora el culpable podría ser el COVID, porque todo lo que hay que buscarle una excusa, el COVID tiene la culpa, pero el COVID no hacía los planes, si es que hubieron planes. El COVID no hacía los contratos. El COVID no hacía que personas compraran equipamientos médicos y hospitales que no existen o que son un fraude y que todavía no tenemos claridad de si vamos a recuperar ese dinero o de el recurso que, por ejemplo, en el Seguro Social se sustrajo, para decirlo de una manera todavía no tan dura como realmente corresponde. Mientras eso siga ocurriendo, la probabilidad de que el recurso público resuelva los principales problemas del país se ve lejos. Quiero agregarle otro elemento, además de que la mayor parte del dinero será pagar intereses y capital del endeudamiento, también la otra parte es lo que tiene que ver con sueldos y salarios. Pero varias veces me he preguntado, ¿y qué ocurriría en los lugares donde gobiernan los colectivos y la otra instancia del partido de gobierno si no les pagan? Si ya de por sí hay un nivel de agresividad verbal, de agresividad física en algunos casos, ¿cómo puede haber gobernabilidad o gobernanza ante tales circunstancias si digamos que todo lo que tiene que ver con el control de quienes ejecutan recursos o quienes se ven obligados o debieran estar obligados a servir, no lo han hecho? Muy bien, el doctor Mauricio Díaz Burdet, director del Foro Social de la Deuda Externa para Honduras, con nosotros al banquillo. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Mauricio Díaz Burdet. ¿Cómo estamos a nivel de país ahora mismo con estos temas internacionales? ¿Cuándo vamos a sentir los verdaderos impactos en nuestra economía? Bueno, en principio, quedémonos con la región de estas decisiones recientes de Costa Rica, que en las últimas horas han sido incluso agravadas, si cabe este término, para el visitante hondureño a San José en asuntos de negocios. Hay cosas que realmente resultan inexplicables, no solamente en términos diplomáticos, sino también en términos económicos. Quizá la respuesta que ellos argumentaron al principio de que habían problemas de seguridad que estaban importando desde Honduras, pues sería el argumento que tuvieron, pero las evidencias y las pruebas, quizá por secretividad propia del sistema judicial de ellos, no ha salido. Pero de todas formas, ya hay consecuencias en el tema. Y además de esto, hay algo que no se dijo públicamente y que tiene su peso.
hay una gran cantidad de personas hondureñas, de familias hondureñas de clase media y un poco algunos riquitos que se trasladaron a vivir a Costa Rica y lo hicieron en los últimos año y medio a 3 años. Entonces, pero la explicación sería que ahí más bien llevaron capital. Sin embargo, ellos están argumentando otras cosas. Pero efectivamente, lo más delicado para nosotros es Nicaragua. De hecho, yo no puedo decir que es un gobierno, porque en mi opinión no lo es. Es un conjunto de personas que controlan un país y su gente. Pero todo lo que tiene que ver con ser un atractivo para los corruptos, de ser un atractivo para que las cosas no funcionen y que la denuncia no funcione, que incluso destruyan la iglesia, que destruyan la academia, que destruyan la organización de sociedad civil y los espacios de trabajo. Eso no solamente declara quizás asuntos demenciales, sino también de mala fe y que complican un poco el ambiente en el país porque no se puede desconocer que hay vínculos y que esos vínculos, además de históricos, muchos funestos, también sirven para definir políticas que ya se pusieron en práctica. La inestabilidad de Guatemala es terrible. Básicamente le están diciendo al presidente que eligieron la mayor parte de los guatemaltecos que no lo van a dejar llegar. Y porque se le ocurrió a alguien que cree que está más allá de lo que debe estar, más allá de la ley, si se quiere decir. Y esta fiscal y este fiscal que le contribuye a ella, pues tiene también un efecto muy fuerte. He tenido la oportunidad de conocer personas que viven fuera del país, que estuvieron en El Salvador, que estuvieron en Nicaragua, que estuvieron en Guatemala bajo el exilio, porque el nivel de intolerancia ha crecido. Nosotros esperaríamos que eso no se dé en el país, pero la fiebre y las malas costumbres se pueden aprender. Creemos que hay gente aquí que no lo va a permitir. Y los verdaderos golpes en nuestra economía y en el mismo desarrollo de la sociedad por ese vínculo diario que hay. ¿Cuándo ya tendrá efectos o ya los tenemos y no los queremos ver, doctor? Incluso en el tema centroamericano, como en el tema de la guerra de Rusia con Ucrania o en el tema de la guerra en Israel y la Franja de Gaza, al segundo de que se diera la noticia ya comenzó el impacto. El monitoreo que nosotros hacemos de estas cosas significó que muy tempranito las bolsas de valores del primer mundo se activaron y honestamente es que también hay una cantidad de organizaciones legalizadas que actúan como aves de rapiña financieras para ver qué provecho le pueden sacar a un ambiente de inestabilidad y en donde el principal problema es el combustible, pero también hay un sector ahí que tiene que ver con Medio Oriente, que igual que Ucrania tiene un vínculo con el tema de los fertilizantes, y eso significa entonces que si suben los fertilizantes, como si sube también el combustible, pues suben... Golpea los alimentos. Golpea los alimentos. Y aquí entonces también está la otra expectativa, ¿verdad? Veámoslo como una oportunidad fea, pero una oportunidad como para ver si es posible reconvertirnos en el país que produce su propia comida, porque no es cierto, desde hace décadas traemos la mayor parte de nuestra comida importada, casi siempre de los países de la región, pero también de Estados Unidos y Europa. ¿Y cómo debe plantearse estratégicamente el gobierno como rector de las políticas del país, proyectos, iniciativas para volvernos eficientes en medio de esta crisis que, le insisto, se advierte mucho de nuestra sociedad que no estamos convencidos que nos va a golpear, como efectivamente usted nos señala,
ya se produjeron los primeros impactos a nivel del Ya está. mundo. Ya está. Y yo creo que es importante decir que al menos una parte del gabinete ha tenido resultados en términos, por ejemplo, del SAR, a pesar de las circunstancias, siguieron y tienen un incremento de la recaudación tributaria. El cómo y cuánto duele, digamos que es otro segmento importante de la conversación, pero igual estar sentado en la Secretaría de Finanzas, donde hay exigencia todos los días, exigencia intensa y verdaderamente peligrosa, nos dice algo. Lo mismo ocurre con el Banco Central de Honduras, que tiene un incremento importante de presupuesto de casi 100%. Igual podemos decir que la Comisión Nacional de Banca y Seguros ha tenido un cierto rol, pero si no se ejecutan los recursos o si se ejecutan mal, porque hubo necesidad, creo que en un momento la presidenta en agosto dijo de que había que tener una comisión para ver cómo se ejecutaban los recursos. Eso da una sensación terrible para ellos y un tremendo malestar para aquellos que somos contribuyentes y no digamos para aquellos que, además de ser contribuyentes, esperan recibir el mínimo que su país, que su patria, que su gobierno pudiera estarle proporcionando. Ya debería estar operando como lo hacen en estos momentos de emergencia en otras naciones, gabinetes de crisis, aun y cuando no estemos en conflictos bélicos nosotros, pero sí enfrentando problemas diplomáticos. Por ejemplo, el presupuesto público tendrá que contemplar un esfuerzo que tenga que ver con atención de emergencia, porque no hay ninguna duda de que el problema en Ucrania, como en Israel y la Franja de Gaza, pues uno puede decir que va para largo. No se ven síntomas de solución. Perdón, doctor Díaz Burde, ese renglón que me dice atención de emergencia debe enfocarse a qué aspectos financieros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que correspondería a asignaciones para alimentos de emergencia, para cuestiones de salud, porque en la medida que las personas no tienen alimentación, todos sabemos que se nos deteriora la salud, pero habrá que considerar con la probabilidad de pérdida de empleo. Y esto implica un reforzamiento en algo que también es una insistencia histórica nuestra, y es, bueno, cómo hacemos un mejor aprovechamiento de la principal entrada de recursos que tiene el país, las remesas. Y voy a hacer una semblanza un poco incómoda para una parte del sector empresarial, pequeña, creo yo. Y es que, bueno, nosotros el año pasado recibimos 8.900 millones de dólares en remesas. Y la inversión extranjera directa, como 900. Eso es como 9%, no es ni siquiera 10%. Entonces, ¿qué nos dice claramente el sentido común? Para lo cual no se requiere ser economista ni ser egresado de nada, incluso ni saber leer y escribir, que tenemos que atender a esa población migrante y tenemos que ver cómo se da un mejor aprovechamiento a estos recursos. Eso significaría entonces que en el tema de atención de emergencia tendríamos que ver cómo reforzamos para que esas entradas en remesas no caigan. Si caen las remesas, no quiero adelantarme a eso porque nuestra opinión puede afectar en algunas cosas, pero si caen las remesas pueden haber circunstancias sumamente críticas de gobierno y de país. Y aquí vamos a un escenario que, visto lo que tenemos, porque más del 95% de remesas viene de Estados Unidos. Sí. Viene un poco de España, de Canadá y quizás de países centroamericanos. De ahí que esa relación con el norte hay que cuidarla. Sí, en términos diplomáticos hay que ser bastante cuidadosos. De hecho, que nunca ha ocurrido, que yo sepa, si nos dijeran que a partir de cierta fecha
nos mandan la gente o ya no van a poder mandar O dinero quizás acá. otro elemento que en algún momento se escuchó y que sonó más para El Salvador cuando el inicio de la administración Bukele, posibilidades de un gravamen. Sí, pero no fue una posición oficial del gobierno Fue un norteamericano. decir que se escuchó en un corrido, pero sí es Sí. una alerta, una alarma total, doctor. En esto uno tiene que cuidar dónde está el ingreso, y el ingreso no es absolutamente despreciable. Y de hecho, habrá que reconocer que nuestro país no ha hecho una labor sobre ese particular. Por eso le incorporó un elemento ahora. En la Universidad Nacional se está preparando los lineamientos de un Plan Nacional de Desarrollo para construir ese Plan Nacional de Desarrollo, que nosotros creemos que es un elemento fundamental para orientar la inversión, pero también para orientar el presupuesto público, y que es una obligatoriedad de carácter legal. Y sobre ese argumento, la idea es que, bueno, que no centremos tanto nuestras políticas en ciertas cosas que son más ideología económica. Un economista premio Nobel, Joseph Stiglitz, planteaba que había muchas cosas que se habían planteado en Banco Mundial y en los organismos internacionales que obedecían más a un asunto de ideas que tiene que ver con el tema ideológico, pero que en el terreno de lo práctico pues hicieron desastres. Aquí ciertos fideicomisos, ciertas cosas que aquí se aplicaron bastante a la fuercecita y al principio, pero después una felicidad plena porque era oportunidad de negocio, de mal negocio para algunos sectores, se le dio una cabida muy grande. Pero ¿por qué no diseñamos política pública para el tema de los migrantes y las remesas? Está clarísimo que ahí está la mayor parte de nuestro ingreso, y voy a agregarle dos elementos más. La parte que corresponde a los ingresos tributarios que devienen de la compra de teléfonos, de pintura, de casas, de vacas, etcétera, de los parientes de los migrantes, generan ingresos tributarios. Si eso disminuye, vamos a tener un problemita, pero le voy a agregar el más delicado. Si nosotros no tenemos suficiente reserva internacional, que es principalmente proporcionada por las remesas, la caída del empira frente a las monedas duras, pues nos haría pedazos casi de manera instantánea. El doctor Mauricio Díaz Burdett con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo. Está con nosotros el doctor Mauricio Díaz Burdett revisando la situación económica y financiera de nuestro país. Dentro de las grandes decisiones tomadas, ¿cuál es el análisis hecho hasta ahora? Hablábamos de cómo se hizo piñata y hubo prácticamente fiesta en algunas de las asignaciones vía fideicomiso. Se fue por el tema de la caja única. Ha funcionado, advierte que se han obtenido avances en el cuidado de la hacienda pública. La caja única es una disposición constitucional o una disposición legal que no se ha eliminado, y de hecho una caja única bien administrada funciona bien. El punto de todo esto es que dentro de las iniciativas de salirse de la normativa de control del gasto público, pues aparecieron varias cosas como los fideicomisos. Voy a decir algo un poco delicado, pero de hecho cuando los bancos que tenían acciones o papeles y roles importantes con estos fideicomisos se dieron cuenta de que los querían utilizar, poco a poco se fueron deshaciendo de los mismos. ¿Y cuál fue la caja única en este caso, que recibía todo lo que estaba podrido o que solo era papel, pero no era papel moneda? Banadesa. En Banadesa usted va a encontrar cantidad de documentación. Nunca se entregó un informe público de efectivamente cuál era
la situación de esta institución, pero lo otro es que cuando no hay planes, y no estoy hablando de plan de gobierno, es que un plan de gobierno es una cosa, estamos hablando de planes de Estado que definen políticas de Estado, programas y proyectos y estrategias de Estado. Cuando eso no existe, entonces al que se nombra, que normalmente no tiene las competencias del caso, o por lo menos en un buen porcentaje, improvisa y hace lo que se le ocurre. O termina haciendo lo que significó el trans, una megadeuda de un proyecto que a veces sirve para que corra alguna gente, para hacer manifestaciones, que qué bueno que algún uso puede tener, pero ahora es de gran ayuda para los migrantes, sí, porque lo utilizan es un refugio. Como un refugio. Pero el dinero lo estamos pagando y el error solo fue nuestro. Yo quisiera recordar que hace algunos años hubo un puente en la zona sur que lo iban a inaugurar, por ejemplo, mañana, pero cayó un tormentón hoy y se lo llevó el puente. Pero resulta que el gobierno hondureño en ese tiempo pagó el diseño y la supervisión de la obra a nacionales, el banco que lo financió pagó lo mismo a internacionales y la obra no sirvió. ¿Y qué cuidado se deberá tener ahora en el control del gasto como tal y en el control del nivel de endeudamiento? Porque vamos a operar con un presupuesto 2024 cuya fuente de financiamiento en parte también habrá que buscarla con los acreedores, con bonos, sí, con cooperación, y aquí surgen grandes interrogantes. ¿Tendremos ese desprendimiento de la cooperación con otras prioridades de atención en el mundo como las guerras, como el apoyo a damnificados y a personas que están prácticamente exponiendo a diario su vida? Aquí debo de recordar algo incómodo y difícil de decirlo, pero hay que decirlo. La mayoría de las instituciones financieras que se dedican a esto como negocio, es un negocio. El punto es, bueno, que quizá no haya tanta disponibilidad de dinero barato o de plazos altos, pero si hay emergencia, habrá la expectativa de que podemos seguirnos endeudando casi de manera desmedida, mientras garanticemos el servicio de la deuda. De hecho, el convenio suscrito con el fondo prácticamente es lo que pone como titular, garantizar un poco ese pago que ellos por obligatoriedad también institucional tienen que cumplir. Pero no deja de ser cierto de que habrá escasez de dinero. De hecho, también lo que corresponde a atención de emergencias o cosas de solidaridad se le estarán dando a aquellos que presenten los peores casos. Y qué peor caso que lo que está ocurriendo ahora. Eso implica entonces que efectivamente nos vamos a seguir endeudando y lamento decir que si el presupuesto incluye más de 70.000 millones de lempiras como nueva deuda en el 2024. Y eso se suma entonces que vamos a pagar en servicio, intereses y capital y algunas comisiones más de 56.000 millones. Es decir, pagamos 56, recibimos 71, entonces quedan ahí como 15.000 millones, que es lo que en realidad le podría entrar al país. Pero otra vez el concepto, un endeudamiento para generar empleo, para generar inversión pública que pueda facilitar el mejoramiento de la vida de las personas. Perdón, doctor, o un endeudamiento para satisfacer egos políticos, para buscar beneficios políticos y destino de recursos a sueldos y salarios, o hasta asignar fondos sin el control adecuado, como lo podemos observar en ciertos funcionarios que no han hecho caso a un mandato o a una petición de la gobernante que regularan su salario y se han aumentado cantidades exorbitantes, a un Congreso Nacional paralizado
con gastos excesivos en viáticos y subvenciones sin saber qué hacen y solo para una muestra, con números exactos, que incluso ustedes han hecho sus análisis correspondientes y otras organizaciones de la sociedad civil con gastos del último trimestre superando los 125 millones del Empira. Sí, cosa que podría ser en algún momento reparable. No voy a entrar a ese porque no soy profesional del derecho, pero lo que puedo advertir con claridad es que efectivamente se trata de un presupuesto que, como antes indiqué, ya tiene dueño y por lo tanto la capacidad de poder trabajar con él es disminuida. Ahora, no he puesto en esto ni he tenido la oportunidad de poder expresarlo en algún momento. Lo haré pronto con las personas que tienen que ver con el Congreso, particularmente con el doctor Hugo Noé Pino, para expresarle lo siguiente. Él indicó en reunión que sostuvimos el lunes de esta semana que era necesario el tema de transparencia y rendición de cuentas. Yo creo firmemente que lo que él dice lo dice de todo corazón, pero yo no estoy seguro, mejor dicho, no creo que sea el planteamiento de una buena parte de los diputados del Congreso. Y eso es así porque su historia de vida política es muy distante al tema de la transparencia y al combate a la corrupción. Pero también no se puede desconocer que el próximo año comienza el movimiento político. Y hay algo que también el gobierno no sabe. Si va a tener recursos y no los ejecuta, va a haber un problema interno propio del partido de gobierno y algunas instancias aledañas que los van a poner en situación incómoda, pero va a ser más incómoda la reclamación popular de que por qué habiendo recursos no se usa bien o por qué habiendo recursos no se ejecuta de la forma en que todos esperamos que se dé. Ahora, hay algo muy importante que el año pasado en el presupuesto del 2023 se logró y es que se puede establecer una comisión más allá del Congreso Nacional de monitoreo y seguimiento de la ejecución del presupuesto. Nosotros aspiramos a que se vuelva a incluir en el 2024 y que se ponga en marcha, porque de lo contrario vamos a tener lo mismo de siempre. No saber gastar y cuando se gasta es para dilapidarlo o en el mejor de los casos para atender cosas de emergencia según el criterio de prioridad personal del funcionario, no necesariamente como política del gobierno de la República y menos como política de Estado. Muy bien, el doctor Mauricio Díaz Burdett con nosotros al banquillo, ya regresamos. Seguimos al banquillo, punto sobre la mesa con el doctor Mauricio Díaz Burdett, director del Foro Social de la Deuda Externa para Honduras. Las relaciones internacionales son punto clave para el apoyo a país, para financiamiento y para muchos otros aspectos del desarrollo de la nación. ¿Las hemos aprovechado? Es difícil hacer una evaluación cuando casi todo lo negociado responde a una cantidad de secretividad que prácticamente no hay nada que nosotros conozcamos. Lo más público es cuando invitan a diputados a Rusia o a China, que van, dicen que con fondos de allá, que con fondos de acá. Eso es lo único claro, pero el programa de inversión de estas nuevas relaciones junto con el sector empresarial tampoco es absolutamente claro. Y estoy obligado a decir algo muy concreto, pero es que en realidad lo que nosotros les podemos ofrecer a ellos ahora es muy poco. Si hablamos de alimentos, nosotros no producimos ni siquiera nuestros propios alimentos. Entonces uno empieza a buscar, bueno, tal vez café, que ya tiene sus nichos. Bueno, tal vez camarones, pero que también ya tiene sus nichos. Tal vez melones, tal vez otros productos, pero en el fondo
la oferta nuestra se puede ver restringida. Y no estoy diciendo que no hay posibilidades de tener una lista importante de una oferta que pueda ir creciendo, ojalá en el corto plazo. Pero de hecho, hasta ahorita es más un asunto de carácter político-ideológico que no miramos por dónde haya generado, y le pongo 3 ejemplos. Incremento en la inversión extranjera, incremento en lo que tiene que ver con la generación de empleo, incremento de los ingresos del país, para poner 3 ejemplos muy simples, o un mejoramiento de la balanza comercial, es decir, esto que tiene que ver con exportaciones e importaciones. Eso, los datos duros y los datos fríos. Claro, es muy prematuro hacer la evaluación hoy, pero a partir de cómo comienza la fiesta uno se lo va imaginando y esperamos que esa relación sea un poco más productiva, porque igual relaciones anteriores eran funestas. Expresaría lo siguiente: Honduras es uno de los países que tiene más economía y mercado abierto prácticamente de la región latinoamericana y del Caribe. Pero ¿dónde están esos beneficios? Y quizás estos acercamientos con grandes potencias, como el caso de China y Rusia, los mismos conflictos relacionados, bueno, Rusia directamente con Ucrania, China viendo qué acontece en su entorno geopolítico, quizás de América, verá a Estados Unidos, verá al sur a Brasil. Difícilmente van a tener cómo involucrarse directamente con inversiones con países de Centroamérica. Es muy difícil, pero por ejemplo la idea muy buena que antecede a esta administración de el ferrocarril ahí va, ¿cómo entonces sacarle un provecho positivo? Sí. ¿Son viables estos proyectos que se están planteando o ese mismo vínculo con conflictos que han surgido, como este último, con Israel y la relación de China con países árabes poderosos económicos que compran, nos pueden ir aislando? La información que tengo de China hoy es que su crecimiento económico no va a ser como se esperaba y por lo tanto su capacidad de exportación no va a ser en la dimensión que ellos estaban esperando. Y eso significa entonces que lo único que sí afecta en el tema del comercio es la sequía y que Panamá tiene problemas para que el canal funcione. Y ahí entonces hay una oportunidad. Pero si no crece tanto el comercio, esa inversión que es multimillonaria en dólares o euros, pues habrá que hacer sus propias valoraciones. Pero hay un elemento que creo que vale decir. Lo que algún sector está pensando es reemplazar algunas importaciones de otros países por equipo, tecnología y otras cosas que se pueden obtener de China. Eso es lo que en realidad en este momento está ocurriendo, pero no se encuentra un listado de, bueno, estos son los productos que vamos a exportar en el primer año, esta es la estrategia para el segundo año, este es lo que nosotros vamos a generar en el país. Eso no existe. Y entonces uno termina planteándose la incógnita de, bueno, y entonces ¿cómo negociamos? Pues, o qué estamos negociando. Cosa que nos ha ocurrido toda la vida, nunca hemos tenido el asunto tan claro. Independientemente que hay un segmento del gabinete que hace su esfuerzo y que tiene algunos resultados. A mí me impresiona que haya habido recaudación tributaria en las circunstancias que estamos. Es impresionante. Pero sí molesta como nos molesta todo, pero porque no ajustamos el recurso. Pero eso no es culpa y a propósito de la recaudación tributaria, dentro de la proyección presupuestaria, ¿se podría ver a futuro la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria como parte fundamental para el fortalecimiento en ingresos? ¿Será viable en las circunstancias que hoy vivimos a nivel del Congreso Nacional totalmente polarizado, con una oposición alejada de cualquier tipo de negociación hasta al menos hoy con el partido de gobierno, doctor?
Por lo menos la probabilidad en estos meses, perdón, en los últimos meses del año, de tener una respuesta contundente de si vamos a tener o no una nueva ley es bastante lejana. Pero también es cierto que habrá necesidad de diseñar una política fiscal de más plazo, porque de lo contrario nos hundimos. Y el gobierno necesita recursos y la hondureñidad necesitamos que se inviertan los recursos. Entonces, una necesidad de mutuo lado. Pero por eso el tema de, bueno, veamos a ver cómo se usa el dinero, garanticemos o tratemos de garantizar de que el dinero va a servir para generar bienestar a la mayor parte de nuestra población, puede ser una medida simple, aunque difícil de ejecutar, pero un primer inicio. ¿Y cómo nos está afectando? Con algo interno, pero con una vista del mundo, porque ahora esto es de instantes por la tecnología, con el tema del Congreso y la elección de un puesto clave dentro de la administración de un país como la Fiscalía General. Bueno, comencemos por algo que tiene que ver con la propia tramitología interna. Para el caso, en el tema del presupuesto, todo lo que tiene que ver con transferencias presupuestarias, modificaciones presupuestarias también, tienen que pasar por el Congreso. Si hay un endeudamiento o un desembolso, tiene que pasar por el Congreso Nacional. Si hay que presentar iniciativas de endeudamiento como nuevos préstamos, tiene que pasar por el Congreso Nacional. Si hay que hacer modificaciones de carácter fiscal, tiene que pasar por el Congreso Nacional. Entonces, la incertidumbre es muy grande. Sin ánimo de alardear, yo recibo consultas de varios lugares fuera del país de cuándo consideramos que las cosas se van a estabilizar y a partir de eso ver si ellos pueden entrarle aquí a invertir. Por eso, para mí fue sorpresivo que viniera Banco Cuscatlán, independientemente de otras circunstancias, pero también no se puede negar que sí afecta, porque aunque las calificadoras de riesgo todavía nos daban un margen bueno, la evaluación era antes del problema que tenemos con la designación o la elección, perdón, del fiscal general y del adjunto. Sin duda afecta y sí nos retrata. Y tendremos ese crecimiento que anunció el Fondo Monetario Internacional en una evaluación para la región. Para Honduras habla de un promedio de 3,2%. ¿Son cifras acordes a la realidad que vive el mercado centroamericano? Bueno, lo que en ese momento se expresó en el documento que ya tenía, ahora los documentos se hacen antiguos en semanas o meses, y lo que el programa monetario del Banco Central de tener 3 o 3,5% de crecimiento ya no es así, porque el convenio habla de 2,9 para este año. Es decir, un crecimiento menor a lo pensado. Y claro, si no trabajamos y si estamos siempre discutiendo y peleando y no labrando la tierra ni quitando las cosas que hay que quitar, pues bueno, crecemos en conflicto, pero no crecemos en economía ni en sociedad. Doctor Díaz Burdach, le agradezco, muy amable. Un placer para mí. El director del Foro Social de la Deuda Externa para Honduras, Mauricio Díaz Burdach, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.